Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas internautas que nos ven y nos escuchan a lo largo y ancho de Ecuador y del mundo. Bienvenidos una vez más a el programa Argumentos, que se transmite por el Real Audio de Ecuatorial FM, además de sus plataformas de Facebook y YouTube. Como saben, aquí se habla sobre política, sobre sociedad, sobre economía, y en esta ocasión seguimos con el tema electoral de Ecuador, pues este 5 de febrero la ciudadanía ecuatoriana va a elegir autoridades locales en sus ciudades, en sus parroquias y en sus provincias. Así que les invitamos a estos diálogos porque también se eligen consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, una institución que, bueno, está en el ojo del huracán actualmente. Pero vamos a tener ahora dos invitados. La primera, la doctora Luisa Maldonado, una mujer de amplia trayectoria política, candidata a la alcaldía de la capital de los ecuatorianos. Y a segunda hora vamos a conversar con el doctor Carlos Espinosa, que está candidato al Consejo de Participación Ciudadana, para saber qué es lo que plantean justamente para, por un lado, para que la ciudad recupere su brillo, su esplendor, y por el otro lado, para que la institucionalidad de nuestro país también vuelva por el cauce que al menos así lo pensaron los constituyentes de 2008. Gracias por su atención, por su sintonía, y aquí empezamos. Doctora Maldonado, muy buenos días. Les saluda Cristian Salinas y su saludo a la audiencia de Ecuatorial FM. Muy buenos días, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso, afectuoso a todos quienes nos escuchan. Que tengamos una muy buena semana. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Aunque usted ya tiene una cierta trayectoria política, siempre me gusta comenzar por esto. Es decir, para aquella gente que de pronto no la conoce, no sabe quién es Luisa Maldonado, que nos cuente eso. ¿Quién es Luisa Maldonado? ¿Dónde nació? ¿Dónde vivió? ¿Dónde ejerció su lucha? ¿Y en dónde continuará su lucha? Cuéntenos, que la gente sepa eso. A veces es importante, ¿ah? Claro que sí. Bueno, gracias, Cristian, por esa entrada. Yo nací en Cayambe, en ese cantón maravilloso que vio nacer a Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango. Salí muy niña de Cayambe, vine a vivir a Quito prácticamente a los 7 años, al Valle de Tumbaco, cuando ese valle era compartido por todos sus ciudadanos, porque no tenía límites entre los vecinos.
Era muy bonito, un huerto completo, un huerto donde se compartían las guavas, los aguacates y todo lo que esa tierra maravillosa producía. Después salí a los 12 años a vivir en el centro histórico, viví en la parroquia San Sebastián, ahí en esta iglesia linda también que tenía al Señor de la Justicia, que es muy emblemático. Luego fui a vivir en la Kennedy, en el Comité del Pueblo también, y finalmente en el sur de Quito, casi en todo lado, en la Magdalena, en Chiriacu, la Villa Flora, en Quitumbe, en Solanda, también viví en Solanda, en un montón de lados. Mi vinculación ya al ejercicio político fue desde la comunidad a partir de la necesidad. Yo fui madre joven, fui madre adolescente, mujer jefa de hogar, y esto me obligó a vincularme a una organización de la cual aprendí todo lo que soy. Esta organización era una organización cooperativa, se llama Solidaridad, y ahí en la lucha por la vivienda, en la lucha por la tierra, logramos tener vivienda no solamente para mí, sino para todas las familias. Llegamos a entregar casi 5,000 viviendas. Siendo dirigente social, generamos muchas cooperativas de trabajo porque veíamos que esa necesidad era eminente en ese momento. Los procesos de ahorro obligaban y vimos en eso una fortaleza también. Luego ya en Quitumbe, que es donde pudimos construir vivienda social muy linda realmente, frente a la terminal terrestre. La propiedad de la cooperativa está rodeada de 2 quebradas, la Ortega y el Carmen, y ahí tuvimos un ejercicio realmente significativo, que fue recuperar las 2 quebradas, y esto ha servido como ejemplo y también ha sido muy motivador para otros barrios, para la ciudad entera, esta recuperación, haberla convertido en un parque ecológico solamente con mingas, a punte minga, como decimos nosotros. Durante 10 años, todos los domingos hicimos este trabajo. Entonces, vengo yo de un proceso social muy activo, muy potente con la comunidad. Después fui concejala justamente por estos logros alcanzados. Por 2 periodos le serví a la ciudad como concejala, y lo que hice fue elevar a política pública para que toda la ciudad se beneficie de los logros que alcanzó esta organización social llamada Solidaridad. Entonces, antes de que continúe en la parte política, a ver, cuéntenos, ¿en dónde estudió Luisa Maldonado y qué estudió? Muy bien. Bueno, la escuela la estudié en Cayambe, luego en Tumbaco, finalmente en Quito. Estuve en 3 escuelas porque nos cambiamos de domicilio. El colegio lo hice en el María Angélica Hidrobo hasta mi 3er curso. Luego de 4º curso estudié en el Jaime Roldós Aguilera, que era instituto superior que formaba profesores normalistas. Ahora ya fue absorbido por el Manuela Canizares. Ahí saqué mi primer título como maestra de educación primaria. Después estudié en el Instituto Crecer, saqué una tecnología en desarrollo personal y social, y finalmente pude pisar las aulas universitarias en la Universidad Politécnica Salesiana, donde obtuve la licenciatura en gestión local para el desarrollo sostenible. Ah, o sea que ustedes en principio normalista, porque así se les conocía a los colegios de docentes, ¿no? Sí, normalista. Ajá. Ya. Bueno, siempre es bueno saber esto, le comento, Luisa, porque a veces la gente, y yo también formo parte del pueblo, les vemos a las autoridades, a los políticos, como gente un poquito extraordinaria, como que vive en otro mundo, otra realidad, y al escucharles, ve, o sea, estar en 3 escuelas, eso de cambiarse de casa, eso de no tener para comer, a veces para no tener ni para comprarse zapatos, utilizar 3, 4 años del mismo uniforme, son cosas que la gente a veces también quiere escuchar porque se identifican, o sea, dicen, no, pues, o sea, la señora o el señor también ha vivido lo que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, a veces como personas les escuchamos lo que plantean todo, pero les vemos como que un poco alejados de lo que el resto de la ciudadanía vive, ¿no? Y no, al escucharnos nos damos cuenta que son de tan carne y hueso como cualquiera de nosotros, ¿no? Que padecen, que sufren y que la sufren, ¿no? Entonces, claro que sí. Siempre es bueno conocer esa parte humana de ustedes, justamente ¿para qué?
para verles humanamente, ¿no? Así que por eso yo le hago esas preguntas, porque a veces, insisto, le vemos como gente extraordinaria a los candidatos y no, los candidatos son seres humanos con defectos y virtudes, convivencias que pueden, que nos Gracias, podemos llegar a Cristian. identificar. Sí, Ahora, gracias, Cristian, gracias. Solo un comentario al respecto. ajá, Efectivamente, ser político es exponerse totalmente. Ninguna otra vocación o profesión es tan expuesta como el hecho de participar en la política pública. Somos tan públicos que la gente espera que seamos perfectos, pero cuando se profundiza un poco sobre la vida de las personas que estamos en la política, efectivamente se llevan grandes sorpresas, porque yo creo que sí habemos buenos políticos que estamos aquí por vocación de servicio y que sobre todo nos hemos convertido también en un testimonio de vida. Cuando le comento de cambiarme de casa, realmente era cambiarme de escuela, porque literal yo vivía en una escuela. Mi madre fue conserje de escuela y usted recordará que antes les daban el cambio y casi no preguntaban. Entonces, claro, a mamá le daban el cambio y nosotros también nos cambiábamos. Yo digo de casa, pero era de escuela, ¿no? Entonces, esa es la razón. Yo viví hasta mis 19 años en una aula. Así fue, con mis hermanos, mis padres. Pero nos hemos sabido superar justamente porque he ¿cuántos vivido la hermanos pobreza tiene? material, sé de las dificultades que vive la gente que más necesita y siempre digo y manifiesto que encontré en la organización social el instrumento para salir adelante, para transformar mi vida, para transformar la vida de la comunidad. Encontré la solidaridad que siendo un valor ético se convirtió en valor económico y pude tener mi casa, pude tener mi trabajo, pude educar a mis hijas, pude salir adelante y llegué a ser concejala y ahora voy a ser la primera alcaldesa de Quito. Bueno, ahora sí vamos a la parte política. Bueno, usted se ingresó a la lucha social a través de las organizaciones, ¿no? Como que nos contó. Pero Sí. ya a la política, a la toma de decisiones donde las papas queman, ¿cómo se introdujo justamente a esto? Bueno, por el éxito que tuvimos en esta organización, como le comentaba, en Solidaridad, fuimos invitados en ese momento por el extinto movimiento Alianza País. Ahí dijeron, hay una gran dirigente al sur de Quito, vamos a invitarla a participar. Y la invitación fue a la organización y la organización decidió respaldarme. Y así fue como ingresamos a Alianza País, porque coincidíamos totalmente con el proyecto político. Se llamaba en ese momento el buen vivir, nosotros lo llamábamos el mejoramiento de la calidad de vida y coincidíamos en muchas propuestas, coincidíamos en los principios, coincidíamos en los objetivos. Entonces decidimos participar y es así como me involucré en Alianza País y fui concejala de Quito y reelecta. Claro, usted trabajó más o menos un periodo con Augusto Barrera, si no me falla Sí, la memoria. Y sí, luego con con Roda. Rodas, estuvo con Sí, Rodas, ¿no? sí. Ahí, por ejemplo, en la alcaldía de Rodas, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con Alianza País? Porque eran un buen número de concejales y sin embargo no hubo un efecto de reacción al menos tangible con respecto a Rodas, porque que Rodas haya culminado su periodo de alcalde no significa que haya sido un buen alcalde. Bueno, al menos para mi criterio. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya Yo hubo pienso igual. fraccionamiento en Alianza País desde aquel entonces? Para mí, desde el 2014, con la pérdida de Barrera, empieza a perder la Revolución Ciudadana, porque si usted se da cuenta y hace un análisis en el histórico, la pérdida de Quito fue significativa. Y claro, era porque lamentablemente el alcalde Barrera, que es una persona, por supuesto, respetable, trabajadora, inteligente, sin embargo, muy alejada de la realidad de la necesidad. Él priorizó otro tipo de obras porque puso por delante, según mi criterio, su agenda particular, su agenda política. Él quiso demostrar que era todo un estadista porque él buscaba ser candidato a la presidencia de la República. Yo creo que todos tenemos derecho, pero le pasó la factura porque estuvo alejado de la necesidad, una necesidad de atender a los barrios populares que estaban
excluidos por mucho tiempo. Ahí había que hacer la obra, llevar infraestructura, resolver temas de agua, alcantarillado, vías, y no lo hizo. Prefirió hacer la ruta viva, prefirió hacer el metro, que fíjese usted, hasta ahora no salimos de eso, y le pasó la factura. Entonces, al estar alejado de una realidad, de la verdadera necesidad que tiene la gente, eso fue ya el inicio del alejamiento del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Mire cómo están ahora. Ahí mismo también ya hubo la separación de 2 concejales en ese momento, porque perdió Barrera, pero entramos 11 concejales y terminamos 9 y después finalmente 8. Y con Rodas en el 2017 se rompió Alianza País y quedamos 4 de un lado, 4 del otro lado y uno que no sabía qué hacer, ¿no? Entonces fíjese cómo cada vez fue desapareciendo esa fuerza, que era una fuerza importante, que para mí tenía futuro, pero al poner las agendas de los políticos primero, pues estos son los resultados. Y respecto de Rodas, solo déjeme decirle, respecto de Rodas, es lo que usted dice, no porque terminó la alcaldía es un buen alcalde. Nosotros teníamos muchísimas ganas de votarle, pero fuimos un consejo que cuidó mucho el histórico de Quito y la democracia. No así lo que le hicieron al alcalde de este periodo que no terminó. No les importó nada. Y ahí la presión de los grupos de poder, pero las propias acciones de a quién le votaron, dejó mucho que desear y hubo pretextos suficientes para hacerlo, ¿no? Pero es así como usted dice, Rodas no fue un buen alcalde, sin embargo yo pensé que era lo peor que había visto. No, esta administración que está terminando le da largo a Rodas. Mire cómo le tiene a la ciudad. Sí, así es. Bueno, ahora para ir pasando ya mismo a su planificación, si llega y cuenta con el voto ciudadano. ¿Qué pasó con lo que era Alianza País, que luego se convirtió en Compromiso Social y en 2019 usted también estuvo candidata y llegó a, digamos que quedó en segundo lugar? Y aquí le voy a hacer una pregunta de pronto un poco comprometedora, no sé. ¿Usted perdió la alcaldía porque le faltaron votos o porque le quitaron votos? Bueno, entonces si me quitaron votos no perdí la alcaldía, me quitaron la alcaldía literal. Y fue también la falta de apoyo del partido político para reclamar en su momento. Pero estábamos en momentos difíciles también, con un gobierno que no aceptaba la ganancia. Entonces ahí habría que preguntarles a los dirigentes de ese momento, ¿no? Que estaban al frente de la Revolución Ciudadana, claro, con un partido que no era nuestro y que tocó participar porque hay que dar la pelea. Pero es eso, nosotros ganamos esa alcaldía, nos la quitaron, nos hicieron fraude. Bueno, o sea, ¿usted sí cree, solamente cree o tiene la seguridad de que fue fraude? Porque claro, los números, bueno, así lo indican, ¿no? La prefectura ganó Paola Pavón, lista 5-1. Los concejales de Quito entraron, creo que 11, 9. Entonces, ¿y por qué usted pierde? Entonces ahí era la cuestión numérica, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo es que ingresan bastantes concejales, ganan la prefectura, pero no la alcaldía? Entonces, ahí pasó algo. Sí. Y Cristian, hay que dejar claro otra cosa. Mire, Augusto Barrera también pierde y pone 11 concejales. Entonces se podría decir, te pasó lo mismo, Luisa. No me pasó lo mismo porque a Barrera todos los candidatos que estábamos en ese momento le pasamos en votación. Mientras que a mí no me pasó, ningún concejal no me pasó en votación. Entonces, sin duda, ahí hubo fraude. Eso fue así. Bueno, ahora, en cambio, cuando usted estuvo a un paso de ser alcalde de Quito, ahora, ¿qué pasó en cambio con el movimiento político? Porque usted hubiese sido la carta de presentación para la alcaldía en este año, pero tuvo que desligarse de la Revolución Ciudadana, que ahora se llama así, y participara por Avanza. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el meollo de ese asunto? ¿No le apoyaron igual? Más que no apoyar a Luisa, no apoyan la agenda popular, no la apoyan. Lamentablemente, la Revolución Ciudadana se convirtió en algo que ellos mismos atacaron
y que le ofrecieron al país. Es decir, no convertirse en la partidocracia y se convirtieron en la partidocracia. Además, con unas élites alejadas de la realidad. Para mí, el candidato actual de la ARC es improvisado, no conoce la ciudad. Hace rato salió a conocer la ciudad y si usted sigue sus entrevistas, si usted revisa, él más habla del país como tal y critica al gobierno todo el rato y le da 5 minutos a la ciudad porque no tiene idea. Entonces se ha convertido en un partido elitista que no le interesa la agenda social, no le interesa la agenda popular, lo que le interesa es regresar al poder en el gobierno. Ahí tienen una serie de líos que necesitarán resolver. Entonces, cuando nosotros planteábamos la discusión, el debate de la agenda local, nunca nos hicieron caso. No es porque no me han dado la candidatura. Eso hubiese sido lo lógico y lo coherente, porque quedando en segundo lugar había ya un capital político importante, pero están utilizando al gobierno local para poder llegar al gobierno nacional. Eso es lo lamentable. Entonces, un partido alejado del pueblo, un partido que es elitista y un partido vertical donde imponen este tipo de cosas, yo ya sobraba ahí, definitivamente. Mi servicio a Quito ha sido durante 30 años. Mi relación con la comunidad ha sido permanente durante todo este tiempo. Yo no me iba a quedar en un movimiento político donde no hagan caso de la agenda del pueblo, que es lo que a mí me interesa. Mi participación no obedece ni a vanidad ni a intereses personales, obedece a una realidad de la ciudad. Yo me considero representar la agenda del pueblo, de la gente que ha sido excluida, donde hay una segregación histórica. Esa es mi participación. Y Avanza tuvo la gentileza de invitarnos, porque le digo, me visitaron muchos otros partidos, pero todos me proponían que sea candidata a la prefectura. Y yo les dije que no buscaba una candidatura, yo buscaba servirle a la ciudad de forma coherente. Y fue Avanza la única que propuso esa posibilidad. Por eso estamos participando ahí. Ok. Bueno, se entendería que Avanza es un partido igual cuya filosofía es del progresismo. Entonces ahí, digamos que no hay una contradicción en su ideal, por lo menos en eso. ¿Qué piensa de aquel candidato, Freire, creo es el apellido, que incluso firmó una carta de Madrid de la extrema derecha y que ahora se presenta a la candidatura a la alcaldía con los socialistas, a la extrema izquierda? Yo más me lamento por el Partido Socialista, más me lamento por ellos, porque históricamente han hecho esfuerzos por participar con su ideología. Sí, a mí también me parece que esa candidatura del señor Freire es muy camaleónica, es decir, no se presenta tal cual es, porque a la final uno sabe quién es de izquierda, de derecha, de centro, ideológicamente hablando, cuál es su postura, cuál es su forma de ver la vida, pero este señor no se le entiende, ¿no? Entonces se oculta, engaña desde lo que manifiesta y dice. Saca un Twitter donde dice que a la iglesia de la Basílica las mujeres no pueden subir sino con la falda más abajo de la rodilla, firma esta carta con Vox, etcétera, y está en un partido de ideología de izquierda que tiene otra forma de pensar. Claro, eso se llama incoherencia. Pero también es incoherencia seguir en un partido tutelado por alguien que ya no está ni aquí y que sin esa tutela prácticamente no se es nadie. Eso también es ser incoherente. A mí me han querido tachar de traición y cosas por el estilo, cuando es todo lo contrario. Usted dice claramente, y le agradezco, Avanza en su estatuto, habla de que es de centro izquierda. Entonces hay una coherencia ahí al haber elegido también esa tienda política para participar. Y mi agenda sigue siendo la misma, totalmente la misma. Entonces, fíjese cómo las incoherencias también se camuflan, se disfrazan. O sea, no es suficiente haberse quedado en un partido político, pero en cambio no estar con el pueblo. Esa es la mayor incoherencia. Bueno, ahora y entrando con respecto a su plan de trabajo, el programa como tal ha visto tres temas que son básicos, digamos. Aquí no digo que son los únicos, pero que son los más coyunturales, digamos, de Quito, que es el tema de seguridad. Usted en el debate planteaba una policía metropolitana. Barrial. Bueno, una policía barrial del municipio que tenga una coordinación con la Policía Nacional en el tema de seguridad. ¿Cómo es esa idea? O sea, quisiera entenderle un poco más
para justamente saber por dónde va ese planteamiento? Bueno, en realidad el tema de la seguridad tiene un trasfondo muy potente que hay que buscar la manera de mitigar lo que más se puede, y que es la pobreza, Cristian. Mientras más pobreza haya, más problemas sociales vamos a tener, porque eso acarrea un sinnúmero de expresiones de la sociedad que no nos hacen bien. Primera cosa. Lo segundo, nosotros hacemos 4 propuestas concretas para enfrentar la inseguridad. Primero, dar valor a lo que ya existe y que es la organización comunitaria. Casi en todos los barrios populares, por no decir en todos, existen comités barriales de seguridad, y la invitación es extender a toda la ciudad, es decir, que quienes viven en condominios, que quienes trabajan en edificios, que las cadenas de restaurantes, que todo el mundo se organice donde trabaja y donde vive, ¿no? Eso es bien importante, fortalecer el tejido social. Que este mal que nos aqueja ahora sirva de algo, que saquemos lo mejor de nosotros y que nos empecemos a cuidar los unos a los otros. Primera cosa. Segundo, hacer de Quito una ciudad inteligente, con cámaras, claro que sí, para ser monitoreadas desde el ECU 911, que ya tenemos una infraestructura instalada, ¿no? Entonces ahí vamos a poner cámaras en el espacio público, pero también en el transporte público, botones de pánico y cámaras en los taxis. Tenemos que iluminar el espacio público, que los barrios tengan alarmas comunitarias. Entonces ya tienes una ciudad inteligente como para poder ir observando cómo se comporta esta delincuencia y ir tomando decisiones. Y esto también al calor de lo que ya se tiene levantado, hay un mapeo de sitios donde la delincuencia tiene mayor presencia. Y ahí el tercer aspecto es crear la policía barrial metropolitana para la seguridad. Mire usted, hay la policía existente que lo que ha estado haciendo es, entre comillas, cuidando el espacio público, liberando de comerciantes autónomos, y eso no es una tarea grata ni es la forma. Entonces, más bien que esa policía ahora tenga otras competencias, otras funciones, y que estén en las paradas de los buses, que estén a las afueras de las instituciones educativas, que estén en los parques, que estén cuidándonos en una actitud de persuasión, una política más de prevención, donde uno pueda acudir donde el policía barrial y decirle, mire, estoy sola, tengo miedo, acompáñeme hasta el bus, alguna cosa, preguntarle, y que esta policía tenga como para poder usar un gas, un tolete, pero sobre todo en coordinación con la Policía Nacional. Un cuarto aspecto es la coordinación con la Policía Nacional, es decir, el mejoramiento de las UPCs, apoyar para que sus medios de transporte, como la motocicleta, el mismo carro, siempre esté a punto, y que podamos exigir al gobierno nacional que pueda poner los recursos necesarios para Quito. Eso hablando de la delincuencia común, que es lo que le corresponde a la ciudad, ¿no? Porque usted sabe que la competencia es del gobierno nacional, pero nosotros vamos a asumir de esta manera. También vamos a llevar centros de desarrollo comunitario y cultural a los barrios más populares, porque también sabemos de experiencias de otras ciudades cómo eso coadyuva para que los jóvenes, los niños, en vez de hacer otras cosas que les hace daño, más bien tengan acceso a las artes, en fin. Entonces, la delincuencia común nosotros vamos a enfrentar de esta manera, con la comunidad organizada, con una ciudad inteligente, con la policía barrial metropolitana y en coordinación con la Policía Nacional. Eso es lo que vamos a hacer. Y ya la delincuencia, el crimen organizado, el sicariato, eso sí le corresponde al gobierno, para lo cual también coordinaremos acciones y daremos todo el apoyo necesario. Bueno, hay un trabajo que se tiene que hacer paralelamente a lo que usted ha mencionado, me supongo, pero por ejemplo aquí unamos la parte económica, digamos así, de los temas que le estaba diciendo que hemos visto. La cuestión del empleo. Usted decía que la pobreza, mayor violencia, y eso es comprobado, ¿sí? Así es. Y obviamente mayor inseguridad, a mayor pobreza, mayor inseguridad. ¿Cómo el municipio puede intervenir, aunque no tiene políticas para la generación, para políticas de empleo, pero sí puede ser una institución que se constituya para que dé las condiciones de generación de empleo en la ciudad? ¿Qué va a hacer justamente? Porque con empleo la gente, digamos, entre comillas, que ya no va a tener el pretexto de delinquir, ¿no?
Es importante lo que usted dice. Primero, no hay la competencia, pero usted bien señala, generar las condiciones. Eso es lo que vamos a hacer. En primer lugar, la agilización de trámites, que pronto se pueda sacar un permiso, una patente, una LUAE. Eso es importante. Ahora se demora 2 años y medio, es una locura. Entonces, los empresarios, los pequeños comerciantes, una persona que quiere abrir una tienda se demora un montón. Tenemos que agilitar esos trámites, hacer permisos en línea, ex post también, es decir, ahora tengo la licencia y mañana verifico si estás cumpliendo con la norma. Eso es valioso, primero. Segundo, el municipio por ley sí puede generar programas de desarrollo y para eso hemos creado un programa que se llama Tu Primera Empresa, no Tu Primer Empleo, Tu Primera Empresa, porque queremos que también nos ayuden a generar trabajo. Para esto vamos a crear la Caja de Fomento Productivo que otorgará crédito para aquellos emprendedores que quieran generar su negocio, su empresa. Y Conquito ahí cumple un rol fundamental que es ayudar a calificar el proyecto. Es decir, si tú propones una idea de poner una cafetería, un medio de comunicación alternativo, lo que sea, ver pues si es que los recursos te avanzan, qué tecnología necesitas, cuál es la capacitación, buscar el mercado prontamente para que puedas salir adelante con tu emprendimiento. Una vez calificado el proyecto, entonces se otorga el crédito en función de lo que se necesite. Y ahí el municipio se vuelve socio y de acuerdo al monto se le da 1 año o 2 de gracia hasta que el emprendimiento ya se pare por sus propios pies y el municipio entonces empieza a salir. Más que ser una inversión económica, es una inversión social. Queremos apostarle a la gente, que la gente sepa que su municipio le está colaborando, le está ayudando, que tenga quien regresar a ver. Sobre todo los jóvenes no tienen crédito, ni siquiera les quieren arrendar un local para hacer su emprendimiento. Entonces aquí está el municipio para eso. Aspiramos lograr mínimo unas 4,000 empresas con este método. Los recursos vienen del exterior, $400 millones que luego serán entregados en crédito a través de la infraestructura ya existente, la infraestructura del sistema financiero cooperativo. Y la otra fuente es la economía solidaria. Cuando fui concejala creé la ordenanza de fomento a la economía solidaria. Ahí en cambio es cómo el municipio puede contratar y comprar productos y servicios directamente al sector de la economía solidaria. El municipio requiere servicios de limpieza, servicios de alimentos, requiere elaboración de uniformes, requiere elaboración de repuestos, mantenimiento de parques, construcción de obra pública pequeña. Entonces ahí está el sector esperando para ser contratado. Para esto hay $60 millones al año. Lo que hay que definir claramente son los procesos de contratación, la caracterización del sector y adelante. Es por ahí donde vamos, ¿no? Y también la inversión privada con proyectos grandes que se pueda hacer en la ciudad. Hay algo que había un proyecto en Quito que no sé qué pasó, pero se llamaba 24/7, es decir, querían que la ciudad esté despierta las 24 horas del día y las 7 días de la semana. ¿Es viable ese proyecto en su alcaldía, Luisa? Sí, en temas de movilidad, sí. Hemos hablado con quien conoce del tema y claro, nos han dicho sería demagógico decir que toda la ciudad va a tener transporte 24/7 porque eso es costoso. Sin embargo, sí es posible que para los sitios turísticos, los sitios comerciales, sí es posible el 24/7 hasta ciertos sectores que acerquen lo que más puedan a la población. Será sistema de trolebús, será el mismo metro que pueda funcionar de esa manera, pero sí es posible. Necesitamos reactivarle a la ciudad. El centro histórico está literalmente abandonado a las 5 de la tarde. Sectores como la Floresta, sectores como la Amazonas, la 10 de agosto están totalmente vacíos. Ahí tenemos grandes planes para su reactivación y para que la gente vuelva a vivir ahí, porque es necesario la residencia de la gente para que la ciudad recupere el alma, recupere el espíritu, y eso solo se hace con gente viviendo en esta maravillosa capital. Amigos, amigas, internautas, cibernautas, estamos dialogando con Luisa Maldonado, candidata a la alcaldía de Quito por el movimiento Avanza. Y para ir terminando, Luis, y gracias por su presencia aquí, y también a nuestro próximo invitado, que ya vamos con él en unos pocos minutos. Luisa, el otro tema que ya lo mencionó es la cuestión de movilidad, pero sin embargo, ¿cómo se va a negociar o cómo va a hacer usted para entrar en diálogo con los transportistas? Porque justamente la entrada de operación del
del metro que ya está en ciernes, digamos ahorita, significan cambios drásticos justamente en la forma de movilizarse, incluso en la metodología de pago. ¿Cómo va a negociar o cómo piensa usted hacer eso para no solo cambiar la forma de movilizarse, sino también para entrar a la modernidad tecnológica en este aspecto? Bueno, más que negociar es proponer acuerdos en pro de la ciudad, donde sea ganar, ganar. Los señores transportistas ya han vivido malos momentos con exalcaldes, con Rodas y luego con Yunda, que les ofrecieron el oro y el moro y no les han cumplido. Porque para comenzar, la tarifa no ha sido definida de forma técnica. Ahí tenemos que saber exactamente cuánto cuesta la tarifa completa, la tarifa integrada del pasaje. Hay que transparentar eso y luego, claro, el municipio tiene que subsidiar, tiene que hacerlo y la tarifa tiene que ser una tarifa social. Y lo otro es a ir a unos contratos serios que les den seguridad, les dé garantía de que el trabajo que ellos entregan a la ciudad va a ser correspondido y a la vez pedir por parte del municipio y garantizar un servicio de calidad. Para eso proponemos pagar por kilómetros recorrido, crear la caja común y trabajar un sistema de recaudo que sea abierto, es decir, para que la ciudadanía pueda pagar desde su tarjeta de crédito, desde su teléfono, desde su tarjeta de débito, como sea. Y finalmente, el metro para mí es un gran pretexto para reorganizar el sistema de movilidad de la ciudad. Ahí lo que nos interesa mucho es conectarle a la ciudad desde los ejes transversales, desde el occidente hacia el oriente. Si ya se paga por kilómetros recorrido, entonces ya no va a haber la disputa por las rutas y frecuencias, ya porque por donde des el servicio vas a tener ese pago. Y luego, claro, la movilidad sostenible nos interesa muchísimo. Ampliar el circuito de las bicicletas, pero siempre y cuando éstas sean técnicamente hechas y que precautelen la vida de quienes usan la bicicleta, el scooter, y comenzar un proceso serio de migración de transporte de diésel a transporte eléctrico. Ese es un proceso, pero es posible y es necesario lograr hacer. Para ir terminando, y esta última pregunta, ¿cómo va a hacer para que Quito se vuelva inclusivo y también accesible? Recordemos que se han hecho muchas obras, bueno, exactamente, por ejemplo, en la alcaldía de Paco Moncayo, se hizo algunas obras donde, no sé si tenían conciencia de aquello, lo desconozco, pero hicieron obras, por ejemplo, el del transporte, el trolebús, que tenía sus rampas, las personas con movilidad reducida podían ingresar y tenían el avisador de las paradas de manera escrita en pantallas y también sonora. Todo eso se ha quitado, o sea, en lugar de mejorar, se ha quitado, se ha vuelto Quito una ciudad poco inclusiva y muy inaccesible. ¿Qué va a hacer Luisa Maldonado para aquello? Retomar esas cosas, ¿cómo lo va a hacer? Yo solía decir cuando era concejala que donde está el presupuesto, es decir, la plata, está el corazón del alcalde. En este caso, el corazón de la alcaldesa va a estar donde más necesita y donde más se han olvidado y han excluido. Y efectivamente, el tema de la movilidad en Quito no solo es excluyente para las personas con capacidades especiales o discapacidades, también lo es para las mujeres, pero también excluye a comunidades LGBTI, es decir, no es una ciudad tolerante que está acogiendo a todos sus habitantes. Además, le cuento que el 2019 sufrí una fractura y pude en carne propia vivir unas veredas que no servían para nada, edificios donde no entraban las sillas de ruedas, edificios donde no hay, inclusive recuerdo claramente Teleamazonas, no tiene ascensor y me tocó subir en muletas a un cuarto piso para dar mi entrevista, ¿no? Entonces, por supuesto que tengo conciencia sobre ese tema y pondremos ahí los recursos necesarios para trabajar por quienes más requieren, porque ahora, además, después de la pandemia, se ha precarizado mucho a los trabajadores, sobre todo de la cultura, que entran también en este grupo, porque claro, creen que cantar y aplaudir y estamos hechos, ¿no? Y no les dejan ni siquiera usar el espacio público. Entonces, Luisa Maldonado tiene una agenda social seria, de corazón, para quienes menos han sido atendidos. Y ahí vamos a poner la política pública, el presupuesto y todo lo que haya que hacer, mi querido Cristian.
Ok, Luisa, le agradezco por su presencia, Gracias sus también. palabras aquí en el programa Argumentos y bueno, éxitos, y la ciudadanía tiene pues la potestad de elegir sus autoridades y esperamos que cuente con el voto popular. Un fuerte abrazo, Muchísimas Luisa. gracias, Cristian. Éxitos. Una buena semana y saludos también al señor Carlos Espinosa. Que les vaya bien. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.